Hola, buenas, les saluda Lucía Marisela Fuentes Meléndez, estudiante de la carrera de la licenciatura en Informática Educativa. Pertenezco a la sede paracentral de San Vicente. En este video les hablaré acerca del resumen que realicé de las unidades número 4 y 5 de la asignatura Evaluación de Hardware y Software Educativo. El nombre de la unidad número 4 se llama Evaluación de Software Educativo. Y antes que todo podemos pensar que es un software educativo, pues podemos ver de qué es la relación que se da entre la informática y la educación, su finalidad de poder despertar ese potencial en los estudiantes. Ahora, así como todo tiene su historia y origen, la computación o la informática también, podemos ver en su historia cómo es que se originó, cómo eran sus características súper diferentes a las que actualmente nosotros podemos observar y manipular, más difíciles de manipularlas y muy compleja su programación. En cambio hoy hay una facilidad o una accesibilidad muy grande. La evolución se puede decir que ha sido bastante. Vamos evolucionando bastante hasta el día de hoy. 3 décadas atrás pues ha estado bien. Se estaba el proceso en creciente y hoy en día podemos manipular parte de ello. Los factores que favorecen el uso de la computadora en la educación, tenemos el primero como factor 1, los costos. Si comparamos unas 3 décadas o 4 décadas atrás, los precios de los computadores antes eran muy elevados. Por tanto, no toda la sociedad tenía acceso para que cada quien pudiera poseer un computador. En cambio, hoy en día podemos ver de que la mayoría poseen y que esto beneficia mucho en la educación. El factor 2, la interacción de control sobre la máquina. Se dice que anteriormente la complejidad de algunos lenguajes de computación puso muchas barreras entre la máquina y el humano, porque no cualquiera podía manipular ni reconocer los códigos porque eran altamente complejos. Solo los ingenieros o personas bastante estudiadas podían hacer eso con mucha dificultad, programaciones dentro de esos lenguajes que existían antes. Hoy en día hay tantos y diversos programas o lenguajes de programación, los cuales se ajustan a la creatividad, al orden lógico de cada persona. Hoy en día pues, vemos muchos programadores, incluso desde bachilleres o niños pueden comenzar a programar dinámicamente con programas educativos. Un ejemplo de ello podemos ver Scratch y entre otros más. El factor 3, el papel del público en la informática educativa. Pues podríamos decir que según ha sido creciendo la revolución informática en la educación, se ha podido ir dando como ese tipo de alfabetización para no tanto solamente para los estudiantes, sino también para docentes, porque muchos están desactualizados hoy en día, pero se está queriendo equilibrar en estas áreas de las TIC en la educación para volver un equilibrio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto el papel del público dentro de esta informática educativa pues ha reaccionado prácticamente a las altas demandas de la informática en la educación. Hoy en día pues se necesita indiscutiblemente o indispensablemente que el niño o joven y adulto posean de una herramienta tecnológica para poder ir enriqueciéndose de los conocimientos educativos. También tenemos para qué y cómo educar. Primero, ¿quién debe tener el control y el aprendizaje y por qué? Quien no debería tener el control deberían ser el docente y los contenidos, los que se deben transmitir al estudiante. Es necesario que manejen el control, pero de una manera que hoy en día debe ir cambiando y reestructurándose o
integrándose a las demandas del día de hoy, como son las nuevas tecnologías, los avances y la creatividad, según el niño pueda ir aprendiendo más. Las formas sistemáticas para crear ambientes de aprendizaje deben ir fortaleciéndose dentro de la educación para tener una educación más eficaz y actualizada. El enfoque educativo algorítmico, donde el enfoque educativo algorítmico consiste en ser más la modalidad conductual o tipo tubería, donde el que mantiene el control de la enseñanza es el docente. El niño debe aprender los contenidos según el docente se los esté transmitiendo. En cambio, el enfoque educativo heurístico es el que favorece a que el niño vaya aprendiendo de acuerdo con nuevas modalidades, como ya sea por medio de lecturas o la investigación, en la cual él mismo va a ir desarrollando su aprendizaje de los recursos que se le van brindando. Sus usos educativos del computador, el tipo de uso es como computación, primeramente es como objeto de estudio, en donde la comprensión de los dispositivos son logarítmicos con un orden lógico, dominio y utilización de lenguajes y sistemas de computación, como podemos ver hoy en día que existen muchísimos lenguajes de computación. Cada quien podría realizarlos según el cual le parezca a su manera o más comprensible. El enfoque heurístico y la identificación, especificación, diseño y solución de problemas con apoyo de la informática. Los tipos de materiales educativos computarizados de las MEC, podemos ver la propuesta por Thomas Dewey, un MEC de tipo algorítmico, y otra forma de clasificar los MEC según las funciones educativas que asumen saber, sistemas tutoriales de ejercitación, prácticas, simuladores, de lenguaje, porque hay diversos tipos de lenguajes de programación, sistemas tutoriales en los cuales por medio de tutorías el aprendizaje se puede transmitir de una manera sincrónica o asincrónica, sistemas de ejercitación y práctica por medio de juegos o videojuegos creativos, siempre educativos, los simuladores que ayudan a que la persona ejercite los ejercicios sin estar presente, los sistemas inteligentes de enseñanza, que son muchísimos, en los cuales cada quien se va acomodando según le parezca. En la unidad número 5 lo tengo como nombre modelo para evaluar ambientes de aprendizaje. Tenemos la premisa 1, la eficacia didáctica de un medio depende sobre todo de la manera en que se utilizan las actividades de enseñanza y aprendizaje. Estas son muy importantes porque depende cómo, para quién va enfocado los contenidos. Así se tienen que prestar los programas para poder ser comprensibles y accesibles para los usuarios, que son en esta ocasión los estudiantes. La premisa 2, un buen material didáctico bien utilizado siempre tendrá más potencial didáctico que un material de menor calidad, claramente porque poseen ya las funciones o estructuras que van enfocadas al aprendizaje y que favorecen bastante al proceso de enseñanza-aprendizaje. La premisa 3 es la gran variedad de recursos que las tecnologías de informática y la comunicación ponen a nuestro alcance, que podían facilitar el tratamiento de la diversidad. Cuando habla de la diversidad, podríamos poner personas ciegas, personas con capacidades altas de aprendizaje, a los que llamamos los niños dotados, o también los niños con educación especial, que también forman parte del área de aprendizaje. Y en esta se enfoca la premisa 3, esa variedad de recursos que poseen las tecnologías, que no solamente están para las personas que tienen sus 5 sentidos, sus posibilidades para poder aprender correctamente, también están para las que tienen deficiencias físicas o mentales. ¿Qué observar cuando se evalúa un software? Su funcionalidad,
es muy importante que tener en cuenta que las funciones que cada software posea pues sean funcionales para las distintas áreas o los distintos tipos de personas. La usabilidad. Tenemos la parte que evaluar cuando se evalúa un software. Primeramente su funcionalidad, la cual debe cumplir con los requisitos que sean funcionales ya establecidos para realizar las diferentes tareas o funciones, las cuales se van diseñando de una manera más precisa y eficiente, que se pueda ser eficaz para el aprendizaje o el que lo está utilizando. Su usabilidad, la facilidad de ser utilizada es muy fundamental. Este software debe ser intuitivo en la forma de que debe dar a la necesidad del que lo está utilizando, fácil de poder aprender y comprender, con una interfaz de usuario que sea clara y diseñada para que sea bien manipulable. Debe ser accesible para los diferentes tipos de usuarios, como ya los mencionamos anteriormente, personas con o sin discapacidades. El rendimiento para que pueda funcionar también eficazmente y sin problemas, sin retrasos ni que den bloqueos frecuentes. También tiene que ser capaz de cargar los trabajos que uno espera encontrar y responder de una manera rápida. En la seguridad podemos ver que es esencial la seguridad, porque así se puede manejar la información, para poder manejar una información sensible que solo tengan acceso las personas que con su originalidad o autoría, no terceras personas, ¿verdad? Y debe contar con esas medidas de seguridad que sean muy apropiadas, con un cifrado de datos, autenticación y control de acceso, como lo podemos ver ahora en las redes y demás software que poseen ese cifrado para mantener la seguridad de sus usuarios. La fiabilidad, en donde para decir fiabilidad, pues que sea confiable, que el sistema, pues su funcionamiento pueda dar el ancho a las necesidades de quien lo está manejando, y las situaciones inesperadas que no sucedan esas situaciones inesperadas, y también estén exentas de errores sin fallos catastróficos, por decirlo así, y recuperarse de ellos de una manera adecuada si lograse pasar también un problema como ellos. La mantenibilidad, es importante también evaluar esta parte, que sea fácil, con la que el software se pueda ser mantenido y también modificado. Evaluar la facilidad también de esto para que en el futuro pues no tenga problemas, y debe tener un código limpio y bien estructurado, con comentarios y documentos adecuados para facilitar estas tareas. La mantenibilidad es importante también, como ya lo mencionamos. La escalabilidad, si el software se espera que crezca en términos de usuario, que vaya evolucionando, debe ser capaz de escalar para adaptarse a estas nuevas demandas, para si necesita una modificación sea posible poder modificarlo y actualizar los software. La compatibilidad debe ser compatible con los sistemas operativos. Es necesario tener en cuenta esto, porque hay muchos programas a veces que no le abren al computador porque no poseen compatibilidad. El cumplimiento de requisitos legales y normativos, dependiendo también del software y el dominio en que se utilicen, los soportes y documentación, para poder considerar este nivel de soporte ofrecido por el que provee los software, y esa disponibilidad que tenga de la documentación y tutoriales y recursos que puedan ayudar y favorecer al que lo está utilizando. También, por último, tenemos en la evaluación del software educativo sus características pedagógicas y funcionales, la facilidad de instalación de uso, su versatilidad, su capacidad de motivación, atractivo para que pueda llamar la atención de sus usuarios, la adecuación a sus destinatarios, la educación
la potencialidad de los recursos didácticos, su tutorización, el tratamiento de la diversidad, evaluación, el enfoque aplicativo y creativo, el fomento de la iniciativa y autoaprendizaje. ¿Y en qué consiste esta evaluación de un software educativo? Pues consiste y implica verificar y evaluar si el software cumple con los requisitos objetivos. Esta parte de la validación es como donde aparece un cuadro de los requisitos que debe poseer un software para ser educativo, que los cuales no los pude poner aquí, pero son muchos, y es de tenerlos en cuenta para poderlos aplicar en ello. Gracias.